Amén. ¿Cuántos vienen gozosos a escuchar la palabra del Señor? Amén. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que creo que a todos siempre nos gusta escuchar y a todos nos inquieta. ¿Cuántos saben que Dios nos habla? Amén, Dios nos habla, así es. Muchos de nosotros hemos dicho o pensado: Señor, si tan solo tú me hablaras, si tan solo tú me dijeras, si tan solo yo pudiera escuchar su voz, si tan solo tú me respondieras. Pero muchas veces decimos: Señor, pero todo está en silencio, no escuchamos tu voz y necesito escucharme. Y terminamos la oración siempre que oramos es: háblame, Señor. ¿No ha dicho la hermana Pilar eso? Señor, háblame. Amén. Siempre decimos eso: Señor, háblame. No somos pocos los que tenemos preguntas, inquietudes, peticiones. Todos necesitamos dirección, todos necesitamos guianza, todos necesitamos... muchas veces hemos tomado malas decisiones y lo que necesitamos es la dirección de Dios. Aun cuando tomamos todas esas, antes de tomar malas decisiones, nosotros deberíamos decirle eso al Señor: Señor, háblame. A veces oramos y le decimos: Señor, toma tú las decisiones por mí, ¿verdad? Pero eso nunca va a pasar, porque Él no va a tomar decisiones por nosotros. Él nos guía y Él nos ha dado esa libertad para que nosotros tengamos esa oportunidad de elegir por nosotros mismos. Él nos guía, pero nosotros al final de cuentas somos los que tomamos las decisiones. Por esto es que nosotros necesitamos que el Señor nos guíe, que nos hable, para que usted y yo sepamos por dónde caminar. Para que no sea Dios tomando nuestras decisiones, sino que nosotros tomemos las decisiones de acuerdo a su perfecta voluntad y a su dirección. Veamos lo que dice Proverbios 16:1. Proverbios 16:1. Dice Proverbios 16:1. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Pero en esta otra versión de Dios habla hoy dice: los planes son del hombre. ¿De quién es la palabra final? De Dios. Dice: la palabra final la tiene el Señor. Qué bonito saber es que Dios es el que nos guía, que Dios es el que, como nuestro Padre, nos habla. Y qué lindo es hablar con un Padre que nos responde, ¿cierto? Porque nosotros hablamos con nuestro Padre, pero qué hermoso saber que Él nos responde. No como hoy en día, que los niños vienen y buscan a sus padres o a su mamá, ¿y qué hace? Están en el teléfono y ni siquiera le presta atención o ni siquiera le mira a los ojos. Pero nuestro Padre sí nos escucha lo que nosotros le decimos. Él cuando nosotros conversamos y venimos en oración, Él está atento a nuestro oído. Su oído está atento y nos está escuchando. Él nunca desprecia un corazón que le busca. El Señor no desprecia, entonces el Señor nos escucha. Entonces la pregunta sería hoy: ¿Dios habla hoy? ¿Sí o no? Claro, Dios habla hoy. ¿Se puede escuchar audiblemente su voz? ¿O hay otras formas en las que Dios nos habla? Claro que sí, también encontramos otras formas en las que Dios nos habla a nosotros. Y vamos a ver de qué manera también Dios nos puede hablar. He encontrado extremos, porque hay personas que dicen, no sé si en el caminar cristiano hay muchos que dudan que Dios hable. Le dicen a usted: ¿eso es verdad que Dios le habla? Hay otros que dicen que Dios no habla o que no lo pueden escuchar. Pero hay otros, los más extremistas, dicen que Dios les habla todo el tiempo y que Él le hable y que Él le conteste. Y que el otro le hable. Dice: eso ya es otro extremo. Entonces escuchamos muchas veces las personas que diversas, digamos, puntos de vista, donde dicen unos que sí, otros que no, unos que todo el tiempo. Pero vamos a ver realmente cómo Dios nos habla. Dios habla y la Biblia lo enseña. Y vamos a ver de cuántas formas Dios nos habla, porque déjeme decirle que Él tiene muchas maneras de hablarnos a nosotros. Vayamos a Hebreos 1, versículo 1 y 2. Vayamos a Hebreos. Bueno, dice el libro de Hebreos: Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres
por los profetas en estos postreros días, nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Primera gran lección: es Dios quien ha decidido revelarse a los hombres. Es Dios el que se acerca a nosotros, no nosotros quien lo buscamos a Él, porque aún el hecho que estemos aquí hoy no es porque nosotros dijéramos voy a ir a la iglesia, sino porque el Señor nos inquietó para que nosotros viniéramos. Y aun cuando la gente viene por primera vez a la iglesia, dicen es que yo quise hoy venir. No fue que Él quiso venir, fue que Dios puso en su corazón esa necesidad de venir a buscar de Él. Entonces Dios es el que se acerca a los hombres. El Dios es Dios quien da el primer paso, quien se revela a la humanidad. Y lo hace, como dice el autor de Hebreos, lo hace de muchas maneras, como leímos antes, y muchas veces. Por ejemplo, con Adán y Eva, ¿qué les dijo? Que del árbol del bien y del mal no deberían comer. Habló también a Noé, porque a Noé le dijo cómo tenía que construir el arca. Increíblemente, en ese tiempo no llovía. Increíblemente en ese tiempo el tamaño del arca era, le dijo las dimensiones, la profundidad, la capacidad, la distribución. A Noé le reveló absolutamente todo, le habló como debería hacerlo. También Abraham, recordemos que le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Entonces también le habló. Con Moisés, veamos Éxodo 33 del 11 al 13. Éxodo 33. Éxodo 33 del 11 al 13. Dice, y hablaba Jehová a Moisés, ¿cómo? Cara a cara. Le hablaba cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. O sea, le habló a Moisés cara a cara. Dios también habló con profetas en la antigüedad, Jeremías, Oseas, Amós. Les dictaba mensajes y ellos iban y llevaban esos mensajes ¿a quién? Al pueblo. Porque si usted ve los profetas, lo que hacían era transmitir el mensaje de Dios. Habló con Zacarías, habló también con una mujer que se llama Ana, que fue una profetisa. Habló también con Ágabo, Bernabé, Simeón y Lucio de Cirene. No solamente le habló a profetas en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento también le habló a muchas personas. Todos ellos hablaron con Dios. ¿Para qué? Para dar un mensaje al pueblo de Dios. Eran mensajes, cuando Dios le habla a los hombres, le hablaba a estos hombres, eran mensajes de arrepentimiento, mensajes de pacto de Dios con los hombres. No eran mensajes como hoy en día se dice en la iglesia, que son mensajes de dólar. Usted dele, porque a veces las personas se paran, los predicadores, y dicen, es que Dios me dijo que te dé, que te entregue, pero eso no eran los mensajes de ese tiempo, eran mensajes de arrepentimiento. Estos mensajes no tenían que ver nada de economía, no tenían que ver con nada de finanzas, sino eran mensajes de transformación y de arrepentimiento. Pero Dios hablaba. Dios siempre ha hablado a su pueblo y lo hacía a través de los profetas. En algunos casos lo hizo personalmente. Incluso hay un personaje en el libro de Job que se llama Eliú. Cuando Job comenzó a hablar y a decir que por qué Dios no lo escuchaba, Eliú le dijo lo siguiente, Job 33:14. Veamos lo que le dijo Job. Eliú a Job. Job 33:14. Le dijo, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. O sea, ¿Dios habla de una sola manera? No, ahí le dice muy claro. Dios habla de una y dos maneras. Y en otra versión encontré que dice, pues Dios habla una y otra vez, aunque la gente no lo reconozca, aunque la gente no lo entienda, pero Dios sí nos habla. Y eso es lo que nosotros en realidad cuando estamos en oración debemos saber, que no es solamente un tiempo de yo hablar, sino también tenemos que estar dispuestos para escuchar a Dios.
A veces tenemos que guardar silencio para escuchar y vamos a ver de cuáles formas Dios nos puede hablar. Dios nos puede hablar en sueños, Dios nos puede hablar en visiones. Cuando caemos en un sueño profundo, Dios también nos puede hablar en esas visiones nocturnas. Eh, en- Hay gente que dice que Dios le habló, pero resulta que lo que están es llenos porque comieron tanto que lo que tienen es pesadillas y después dicen que Dios le habló. Hay gente que viene y dice, Dios me dijo que te dijera, pero Dios no ha dicho nada. Y esto es lo que vemos ahora, que la gente quiere confundir a otros diciendo, Dios me dijo, pero nosotros tenemos que estar seguros cuando Dios nos ha enviado un mensaje, ¿verdad? Uh-huh. Hay sueños también, digamos, cuando él habla en sueños, si ustedes recuerdan al faraón, aquel hombre que estaba en Egipto, y el hombre se angustió porque había tenido un sueño de las vacas gordas y las vacas flacas. ¿Qué pasó ahí? Él tenía esa inquietud y envió para que los sabios y todos le interpretaran el sueño. No hubo quien le interpretara el sueño. Entonces, ¿quién lo interpretó? José. Pero él tuvo un sueño. Dios le reveló lo que venía en un sueño. También Nabucodonosor, que no pudo estar en paz porque tuvo un sueño terrible, y Dios le dio la revelación a través de Daniel. Eliú, como lo vimos 33, dice Job 33, 16, 17 también dice, susurra sus oídos y las aterroriza con adversidades y hace que se aparten de sus malas acciones. También Dios nos habla en sueños para que nosotros nos apartemos de malas acciones o de malos caminos. Dios sí habla y es lo que nosotros verdaderamente tenemos que todos los días entender y tener en mente que Dios sí nos habla. Tal vez tú no lo escuchas, pero Él sí nos habla. ¿Cuál es el problema? Que Dios sí habla y tú no lo escuchas. ¿Cuál crees que sea ese problema? Muchas veces que podemos estarle pidiendo una respuesta de algo que Él ya de antemano nos respondió. ¿Sí ven el peligro de nosotros no escuchar a Dios? A veces clamamos tanto y usted dice, es que el Señor está en silencio. No es que esté en silencio, es que ya le dijo lo que tenía que hacer. Y nosotros seguimos adelante sin ni siquiera darnos cuenta que ya el Señor nos habló. Muchas veces le decimos, Señor, ¿me conviene este novio? Y resulta que ese novio no nos conviene. Y ya Dios nos ha dicho en su palabra cómo deben ser nuestras relaciones. Dice, no nos unamos en yugo desigual. Es un hombre que debe amar a Dios. Y es un hombre todo lo contrario. Y le preguntamos a Dios, Señor, ¿este hombre me conviene? ¿Creen o no creen que ya nos dio la respuesta? Ya nos había dicho la respuesta de antemano. Y nosotros somos los que dudamos que Dios nos hable, que Dios nos habla o no nos habla. A veces le podemos decir, Señor, me conviene este negocio, y ya sabíamos de antemano que no nos deberíamos asociar con los impíos, que ese negocio no le agrada a Dios, y sin embargo ya nos respondió y nosotros seguimos, es que tengo que orar para que Dios me muestre o me diga lo que debo hacer. Hay respuestas que ya de antemano nosotros sabemos que Dios nos respondió. Y la pregunta muchas veces que hacemos es necia, porque Dios, ¿cómo va a responder algo que ya nos había dicho? ¿Cómo Dios va a responder algo que ya había dicho? El problema no es la respuesta. El problema es que yo quiero escuchar lo que Él me está diciendo. No lo puedo escuchar. Y otras veces el problema es que nosotros queremos es que Dios nos responda lo que nosotros queremos oír. Y decimos, Dios no me ha hablado porque le hemos preguntado algo. Nosotros queremos hacer eso, pero sabemos que Dios no quiere eso. Entonces, como no nos dijo lo que nosotros queríamos, dudamos que Dios nos haya hablado, pero ya Dios nos habló. Muchas veces la respuesta es, no te conviene, detente, no lo hagas, no te metas en ese lugar, no vayas a ese lugar, no te asocies con esas personas. Y nosotros no prestamos atención a la voz de Dios. Muchas veces es el corazón el que nos engaña. Por algo la Biblia dice que el corazón es más engañoso que cualquier otra cosa. Porque nosotros siempre lo que hacemos es dejarnos llevar por nuestro corazón, pero nuestro corazón nos engaña. Y uno muchas veces lo que quiere es escuchar lo que valide lo que nosotros queremos hacer. Y hoy vamos a hablar de 6 puntos importantes, cómo Dios nos habla.
porque es importante que entendamos. Primero que todo, Dios responde siempre al corazón humillado como el de Ana. Dios quiere es que nosotros tengamos un corazón humillado. ¿Qué es un corazón humillado? Es un corazón que quiera hacer su voluntad. Veamos 1 Samuel 1, del 10 al 11. Primera de Samuel 1, versículos 10 y 11. Dice: ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo le dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Entonces, ¿cómo Ana oró? Ella oró en esa humillación. Ella estaba en esa amargura de corazón. ¿Cuántos han escuchado en la palabra que dice: Dios no desprecia un corazón que le busca? Y más cuando nosotros estamos humillados ante Él. Humillados quiere decir cuando nosotros queremos hacer la voluntad de Dios. Eso es un corazón humillado. ¿Y qué pasó cuando Dios concedió esa petición de Ana? Nació el profeta Samuel. Una persona que clama, que se humilla, que pide a Dios: Señor, haz tu voluntad por encima de mis propios deseos. ¿Creen o no creen ustedes que Dios ahí nos va a hablar? Nos va a responder lo que nosotros estamos orando. Que nosotros le digamos: Señor, quiero hacer esto, pero Señor, quiero hacer tu voluntad. ¿Nos va a responder o no nos va a responder? Claro, porque no queremos hacer nuestra voluntad, sino queremos hacer la voluntad de Dios por encima de lo que nosotros queramos. Muchas veces podemos decirle al Señor: Señor, me humillo delante de ti, solo tú tienes el poder, me humillo. Y qué bueno que podamos decirle: Señor, te cedo el control de todo, te cedo el control de mi propia vida. Allí habrá una respuesta de Dios. Absolutamente habrá una respuesta de Dios, porque el Señor dice que un corazón contrito y humillado nunca lo va a despreciar. Entonces es importante entender que Dios va a responder cuando en nuestro corazón está este deseo, ese deseo de corazón de hacer su voluntad por encima de lo que nosotros queremos. Entonces vendrá una respuesta y Dios nos hablará y Dios nos mostrará el camino. Segunda de Crónicas 7:14, no lo busquen, se lo voy a decir, dice: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, dice, y orarán. Y el Señor promete: yo los oiré y sanaré su tierra. Entonces, qué bueno que nosotros podamos tener esa actitud de humillación, de un corazón que quiera hacer su voluntad, no mi propia voluntad. Ese corazón de esa mujer validó esa petición, porque Ana no vino con altivez, no vino a pedir, aunque ella tenía ese deseo de su corazón, pero quería era la voluntad de Dios en su vida. Entonces, Dios le aseguró la respuesta. Su entrega hizo que Dios le hablara. Esa es la parte interesante, que Dios nos va a hablar cuando nosotros nos entregamos verdaderamente a Él. ¿Cómo Dios le habló a ella? Le habló usando a otro hombre, porque vio que ahí le dice más adelante, cuando le da la promesa de que va a tener un hijo. Dios habla muchas veces también usando en nuestros hogares. Dios nos habla a través de las personas, de nuestros familiares, de nuestros amigos, de los consejeros. Pero saben que hoy en día hasta los hombres. ¿Cuántos saben que Dios aún usa a la esposa para hablarle al varón? ¿Cuántas veces la esposa habla y el varón no presta atención? Como sucedió con Poncio Pilatos. ¿Qué pasó con Poncio Pilatos? Dios le habló en un sueño a ella y ella se levanta angustiada, va donde Pilatos y le dice: no te metas con ese justo. Era cuando Pilatos tenía que decidir sobre lo que iba a pasar con Jesús, su crucifixión. Y ella tiene el sueño y le dice: no te metas con ese justo, que no tengamos nosotros nada que ver. Ella tuvo esa inquietud de parte de quién, de ella misma. Dios puso esa inquietud y le habló a Pilatos de que no lo hiciera, pero ¿qué pasó con él? No lo escuchó. Y a veces Dios lo mismo, Dios nos habla
a través de hermanos de la iglesia, Dios nos habla a través de la familia, Dios nos habla a través de los hijos. Y ese testimonio quería darles. Cuando nosotros íbamos a salir a las misiones para Costa Rica, una de las formas que Dios nos habló fue a través de nuestro hijo. Cuando Oscar era tal vez Oscar tenía como 13 añitos, 12 años. No, tenía 15, 14, tenía 12 años cuando estábamos viviendo en Orlando. Y ya la iglesia tenía un mover para Costa Rica, sabíamos que iba a ir un grupo. Y el pastor había ido en ese tiempo a Costa Rica a un tiempo de ayuno 40 días. Y cuando él regresa a la iglesia dice que Dios le había mostrado de abrir una iglesia en Costa Rica y dice, pero Dios me mostró las personas que van a salir. Dice, más sin embargo, yo no voy a decir, porque no quiere decir, hermana Pilar, usted se va, Angélica, usted se va, sino dice, la persona que Dios quiera llevar, Dios les hablará directamente. Entonces, si era una iglesia grande, y no sé por qué uno piensa que es todo, cualquier persona a la iglesia, pero que uno no es el llamado. Y de pronto un día Oscar se levanta y Oscar viene y nos dice, ay, tuve un sueño. Y nosotros a veces los papás no ponemos cuidado a nuestros hijos. Y yo le decía, ya ahora hablamos. Mami, es que tuve un sueño, ya ahora te atiendo, ya ahora. Entonces dice, es que yo tuve un sueño donde anoche íbamos, él nunca había visto lo que era una chiva. No sé si la hermana Pilar sabe lo que es una chiva, Angélica sí sabe, que son esos buses donde son abiertos y entonces dice él, ay, tuve un sueño que íbamos en una chiva. Y empieza a decir, iba gente de la iglesia y él empezó a decir, iba tal persona, tal esta persona, va el otro, va el otro, va el otro. Y lo escuchamos y, ay, qué lindo. Resulta que ese sueño que Oscar tuvo fue exactamente las personas que salimos para abrir la iglesia a Costa Rica. Entonces Dios usa aún a nuestros propios hijos, Dios usa familiares, Dios usa consejeros. El problema es que a veces la gente no quiere escuchar, porque como Dios nos está dirigiendo a través de alguien y nosotros queremos hacer nuestra voluntad, pero Dios nos habla a través de los consejeros también. El asunto es que la gente siga lo que Dios le dice a través del consejero, porque no es el consejero, es la dirección de Dios a través del consejero. ¿Cuántas veces por la vida vemos gente que pasa sin escuchar y tal vez era Dios hablándonos? Por eso nosotros debemos tener un oído atento, nosotros debemos estar, si estamos en oración y queremos hacer la voluntad de Dios, siempre debemos estar atentos a lo que Dios quiera hablarnos y de la manera que quiera hacerlo. Segundo, Dios habla a un corazón orgulloso, como Saulo de Tarso. Él era un hombre orgulloso al comienzo, cuando era un perseguidor de la iglesia. Veamos Hechos 9, del 3 al 4. Hechos 9, 3, 4 dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Saulo no estaba buscando a Dios. ¿Quién era el que estaba buscando a Saulo? Dios, como vimos antes. No es nosotros los que buscamos a Dios, es Dios el que nos busca a nosotros. Él tenía algo en ese tiempo, una mala costumbre, que era pasión por perseguir a los creyentes. Pero Dios transformó esa mala pasión en que ahora él iba a ser perseguido por causa de Dios, por causa de Jesús, por causa de la fe. Dios le habló directamente a Saulo, a ese corazón orgulloso, le habló a Saulo. Y quiero pensar que Dios le habló a Saulo porque ya tal vez le había hablado de diferentes maneras y no le había querido escuchar o no había querido entender. ¿Cuántas veces aún en nuestro corazón orgulloso Dios nos ha venido hablando y nosotros no le escuchamos? Nosotros no queremos entender. Y eso mismo pasó con Saulo. Muchas veces los golpes que nos damos, las quebraduras, muchas veces las tormentas, las tempestades, ¿para qué son en nuestra vida? Para Dios llamar nuestra atención. Como Saulo le tuvo que quitar la vista, todo para que él escuchara directamente la dirección de Dios. Entonces aún las situaciones difíciles que vivimos es para Dios llamar nuestra atención. Hay una señora que me pidió oración esta semana, no tiene trabajo, encontró que su marido la está engañando,
Muchas cosas han pasado y me hacía pensar y yo dije, tal vez eso de no tener trabajo, Dios está es tratando con ese corazón porque si tuviera trabajo ya había dejado a su marido. Y a veces Dios lo que está es tratando con nuestra propia vida. Dios lo que está haciendo es ahí. Dios nos está hablando y nos está dirigiendo. Pero muchas veces Dios trata con nosotros para quitarnos ese orgullo, para aterrizarnos, porque somos orgullosos. ¿Cuántos sabían que muchos de nosotros somos orgullosos? Aun cuando nos paramos a predicar en una plataforma, no es lo que nosotros podamos hacer. Porque aun cuando nos paramos a hablar, ¿de quién hablamos? De Él, de su palabra. No es que nosotros tengamos buena palabra, no es que nosotros seamos carismáticos, es la palabra la que convierte, la que redarguye, la que nos saca de donde estamos, es Él. No somos nosotros, no somos los predicadores, pero Dios trata también con nosotros en el orgullo. Tercero, Dios nos habla usando los malos ejemplos de otros creyentes. ¿Para qué? Para que no cometamos los mismos errores. Dios nos habla para que no experimentemos por cabeza propia, para que experimentemos no por cabeza propia, sino por cabeza ajena. Veamos 1 Corintios 10, del 5 al 6. 1 Corintios 10, del 5 al 6. Dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Para qué dice? Para que nosotros no codiciemos las mismas cosas que ellos habían codiciado, ¿verdad? Hay muchas historias para que de ellas nosotros aprendamos a escuchar la voz de Dios. Y si usted ve en la palabra vamos a encontrar muchos ejemplos. Si usted va en el libro de Reyes, que vemos todos estos hombres, dice, y ellos hicieron lo malo delante de los ojos del Señor. Dice, otros, ellos hicieron lo bueno. Dice, pero, dice, aunque hicieron lo bueno, tampoco derribaron todos los altares que habían construido para Baal. ¿Debemos nosotros levantar un altar? No, ¿por qué? Porque ¿a qué les sucedió a aquellos que levantaron altares? Les fue mal. Unos de esos reyes terminaron llenos de lepra, otros quedaron tirados en el camino. Entonces nosotros tenemos que ver esos malos ejemplos de la Biblia para no hacer lo mismo, porque ¿qué nos asegura a nosotros? Destrucción, nos asegura un mal camino. Hay muchas de esas historias donde nosotros podemos escuchar la voz de Dios, porque el argumento es este: si a ellos les trajo terribles consecuencias lo que hicieron, ¿por qué nosotros, si repetimos lo mismo, nos va a ir diferente? Si vamos a hacer lo mismo que los hombres, ¿vamos a tener las mismas consecuencias, sí o no? Claro, entonces nosotros no podemos repetir los mismos malos ejemplos que estos hombres hicieron en nuestros antepasados. ¿Qué pasó con David? El rey David adulteró. Entonces, ¿qué le hace pensar a los hombres de hoy en día o a las mujeres que están en adulterio que van a tener una consecuencia diferente a la de David? Si tuvo consecuencias en ese tiempo, va a tener consecuencias ahora. Entonces, ¿está bien adulterar? ¿Qué te va a pasar si adulteras? A David le vino una calamidad, la destrucción de toda su familia. Vemos de ahí en adelante, las consecuencias de David fueron devastadoras. Entonces no pensemos que si el adulterio en ese tiempo no fue pasado por alto, en ese tiempo sí va a ser pasado por alto. Sodoma y Gomorra fue puesta como un escarmiento por la inmoralidad sexual. Yo veía, ¿qué es inmoralidad sexual? Inmoralidad sexual es adulterio, inmoralidad sexual es pornografía, inmoralidad sexual son muchas cosas. Entonces, ¿qué piensa la gente? Que si fue la destrucción de Sodoma y Gomorra por esta inmoralidad sexual, ¿cómo podemos pensar si nosotros vivimos en inmoralidad sexual, cómo podemos tener consecuencias diferentes a la de Sodoma y Gomorra? De cualquier tipo de distorsión de inmoralidad sexual se tiene consecuencias. Si aquellos vivieron eso, nos dice la Biblia, a los que estamos hoy, no insistan porque van a tener consecuencias similares.
Entonces, aun cuando nosotros vamos a la palabra, ¿Dios habla o no nos habla? Nos está hablando, porque si vemos malos ejemplos aquí, ellos pagaron consecuencias, nosotros vamos a pagar las mismas consecuencias por nuestros malos caminos. El que miente va a tener consecuencias diferentes al que tuvo aquí. No, lo mismo. El que miente, el que roba, el que está en inmoralidad, el que miente como Ananías y Zafira. ¿Por qué aquellos sí y nosotros no? Porque ellos pagaron consecuencias y nosotros no vamos a pagar consecuencias. El yugo desigual. Dios dijo, no te unas en yugo desigual. Salomón fue un hombre el más sabio, sin embargo, Dios le dio una instrucción clara a Salomón. Le dijo, no tomen mujeres de esas tierras. Y Salomón tuvo mujeres. Primero que todo, se casó con una de sus esposas. Fue la hija del rey de Egipto. Y no contento con eso, tuvo 300 mujeres más 700 concubinas. Pagó consecuencias por ese yugo desigual. Entonces nosotros, cualquier situación de nuestra vida, vayamos a la palabra y veamos los mismos ejemplos y que esto nos haga meditar. Vamos a pagar consecuencias. Entonces Dios nos habla a través de los malos ejemplos aún de la Biblia, del pasado. Cuarto, Dios habla a través de las circunstancias. De lo que a usted le pasa y de lo que a mí me pasa, no podemos pretender que Dios no nos está hablando en medio de las situaciones que podemos vivir. A veces aún poder ver y entender lo que Dios está diciendo en medio de nuestras circunstancias. Circunstancias difíciles significa a veces que Dios está diciendo, ¿crees en mí? ¿Confías en mí? Qué fácil es confiar en Dios cuando todo está bien, pero qué difícil es cuando las cosas van en picada. Que lo que estás viviendo hoy, podamos decir, Dios, aún en medio de lo que yo estoy viviendo, Dios tiene el control. Veamos Romanos 8:28. Dice Romanos 8:28, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de a quienes lo aman. Entonces Dios habla en medio de las circunstancias, porque las circunstancias que vivimos, por algo las estamos viviendo y Dios nos está hablando en medio de esas circunstancias. ¿Verdaderamente creemos en Él? Esto que estamos viviendo es una oportunidad para que nosotros creamos y confiemos de verdad en el Señor. Cualquier circunstancia que estemos viviendo son oportunidades para creer en Él. Génesis 21, 16, 18 dice, y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una nación grande. Esta es una de mis historias favoritas y muchas veces lo he dicho. Agar tuvo ese hijo y ella siempre era despreciada por su ama. Recordemos que ella fue y tuvo un hijo con el esposo de su ama y ella estaba debajo de un árbol y allá estaba llorando y el Señor la escuchó. Qué lindo saber que en medio de nuestras conversaciones nosotros no lloramos solos. ¿Quién llora con nosotros? ¿Quién está con nosotros? Dios. Hay un Dios que nos escucha cuando nosotros lloramos y que nos responde. A Agar le respondió por medio de un ángel, en medio de esas circunstancias que ella estaba viviendo difíciles, que ella estaba llorando. Dios le responde por medio de un ángel, en medio de sus circunstancias. ¿Qué haría usted si hoy se le apareciera un ángel y le hablara? Yo me moriría de pánico, ¿cierto? Sí, cualquiera se moriría. Las calamidades nos dan lecciones, pero a veces la dureza del corazón es la que empeora todo. Hay pecados que nos han traído consecuencias y uno se enoja con Dios cuando el que cometió el pecado es uno. Entonces Dios nos habla también en medio de todas las circunstancias que nosotros vivimos.
Cualquier circunstancia que vivamos debemos de decirle, Señor, sé que todo obrará para bien, sé que estoy viviendo esto porque tú tienes un propósito. Entonces, en medio de las circunstancias, Él nos habla. Quinto, Dios habla mediante el Espíritu Santo. ¿Dónde habita el Espíritu Santo? En nosotros. Juan 16, 12, 13. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os haré saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo, Dios nos habla a través del Espíritu Santo. Hay momentos de momentos. Usted podría escuchar la voz del Espíritu Santo o no podría escucharla, pero ¿cuántas veces usted ha tenido una inquietud que usted piensa que es usted, pero es el Espíritu Santo que le está diciendo, no vayas a ese lugar, no te juntes con esas personas, no hagas lo que estás haciendo? ¿Quién es el que nos está hablando? ¿Somos nosotros, nuestra conciencia? Es el Espíritu Santo que habita dentro de nosotros y nos inquieta para que nosotros no hagamos o muchas veces vayamos a ciertos lugares. ¿Cuántas veces hemos visto que aún usted puede decir, es que hay algo que me inquietó acercarme a esa persona a darle un abrazo? O muchas veces el Señor nos inquieta para que nosotros le ofrendemos a alguien. O muchas veces Dios nos inquieta para que nosotros alberguemos a otra persona, para que seamos hospitalarios. ¿Somos nosotros? Es el Espíritu Santo que nos inquieta para que nosotros hagamos su obra. Hay inquietudes que Dios pone. Hay advertencias que el Señor también pone en nuestro corazón. Y siempre la voz de Dios es tan clara que uno debería decir siempre, Señor, te obedeceré. Señor, aquí estoy. Señor, gracias, porque es que nosotros somos los que tenemos que empezar a vivir una vida que sabemos que el que está con nosotros es Él. Quinto, Dios nos habla mediante los principios de su palabra, y esto es muy importante. Es la forma más efectiva para nosotros escuchar la voz de Dios, su palabra. Segunda de Timoteo 3, 16, 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿qué hace la palabra de Dios? Nos guía, nos instruye, nos corrige, nos redarguye. La palabra de Dios, ahí es donde podemos encontrar su voz. Entonces, ¿es para nosotros, sí o no, una opción estar en la palabra? ¿Es opción? No, tenemos que estar en la palabra ¿cuándo? Todos los días. Amén. Todos los días. En la Biblia encontramos principios y ellos son aplicados a cada circunstancia de nuestra vida. Y lo más interesante y lo que deberíamos entender es que la Biblia es la que rige nuestra vida. Nosotros nos regimos por lo que dice la palabra, es la palabra de Dios. Alguien desconectado de la palabra es muy posible que tenga todavía muchas preguntas, pero alguien que está arraigado a la palabra puede entender que dónde están sus respuestas, que Dios dónde le habla, en la palabra. En la palabra Dios nos habla. Entonces nosotros para hacer la voluntad de Dios, ¿a dónde vamos? A la palabra. Nosotros cualquier circunstancia de nuestra vida, porque la Biblia nos enseña todo. La Biblia nos enseña cómo debemos vivir, cómo debemos actuar, cómo debemos caminar, cómo debemos responder, cómo debemos, dice, pensar en lo bueno, lo amable, lo justo, lo que es de buen nombre. Todo está en la palabra. Entonces nosotros tenemos que ir a la palabra para buscar la voz de Dios. Pero hoy, ¿qué hace este mundo? La gente tiene preguntas y pone YouTube. La gente tiene preguntas y va a Google. La gente tiene preguntas, pero lo que menos hace es ir a la palabra. Entonces, nosotros sabemos que donde vamos a encontrar la verdad y donde vamos a encontrar la guía de Dios, su dirección y su voz, es en la palabra. Entonces tenemos claro que Dios nos habla en circunstancias, Dios nos habla a través del Espíritu Santo, Dios nos habla a través de la palabra, Dios nos habla a través de nuestro corazón que es orgulloso. Dios nos habla, pero nosotros debemos tener ese deseo para nosotros entender y escuchar la voz de Dios. No podemos seguir andando como si
Dios, como que si Dios fuera un Dios indiferente, cuando sabemos que Dios nos va a hablar y nosotros debemos tener ese anhelo por escucharlo cada día, por ir a su palabra, por buscarlo con anhelo, con pasión, con deseo. Cuando todos estos días que he leído el libro de Primera de Reyes, en Primera de Reyes dice que si nosotros nosotros tenemos un oído atento, si queremos hacer la voluntad de Dios, si andamos en sus mandamientos, si andamos en sus estatutos, si lo buscamos a Él en todo momento, ¿qué dice que nos sucederá? Dice, lo que hagamos, seremos prosperados. Pero nosotros necesitamos entender cada día, primero que todo, y quiero que nos vayamos con ese deseo de nuestro corazón de escuchar a nuestro Dios, de saber que cuando lo buscamos no es solamente un monólogo donde nosotros solamente hablamos y pedimos y decimos y bla, 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 sino también ese deseo de saber que Dios nos habla. Porque creo que a veces hasta olvidamos que Dios habla todavía en este tiempo. Que Dios no solamente habló a nuestros antepasados, que no solamente habló en el Nuevo Testamento o en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, sino que Dios todavía nos habla, pero que nosotros debemos tener un oído atento para escuchar su voz. Entonces quiero invitarlos a que nos pongamos de pie, que podamos orar en esta mañana, primero dándole gracias a Dios por esa oportunidad de escuchar su voz. Señor, gracias, mi Señor Dios, porque sabemos, Señor, que todavía en este tiempo, Señor, tú nos hablas, oh Dios. Señor Dios, y que no solamente, Señor, nosotros venimos, Señor, cada día, Señor, con peticiones, o cada día, Señor, en nuestro tiempo de oración, Señor, venimos y hablamos, Señor, sino ayúdanos a entender, oh Dios, que tú todavía en este tiempo, Señor, nos hablas, que debemos tener un oído atento, que debemos, Señor, prestar atención, que debemos, Señor, entender aún, Señor Dios, de todas las formas, Señor, en que tú, Señor, todavía le hablas a tus hijos, oh Dios, como ese Padre amoroso que tú eres, que te sientas, Señor Dios, a escucharnos y nos respondes dulcemente, Señor, con esa voz tuya, Señor, poderosa Dios, con esa voluntad perfecta, Señor Dios mío, Señor, que no nos deja perder del camino, sino al contrario, que nos da dirección, que nos ayuda, que nos guía en todo tiempo, Señor Dios. Gracias, Señor Dios, porque nosotros, Señor, tenemos esa certeza y esa seguridad, oh Dios, de saber, Señor, que tú estás, Señor, ahí, Dios, escuchando, pero también respondiendo con tu perfecta voluntad. Ayúdanos, Señor Dios, a tener un corazón contrito y humillado, Dios, para hacer tu voluntad, para rendir el control, para querer vivir, Señor, una vida, Señor, conforme, Señor, a todo lo que tú, Señor, quieres hacer, no lo que nosotros, de la manera que nosotros queremos hacerlo, sino de la manera, Señor Dios, poderosa que tú quieres obrar en nuestra vida, Dios. Gracias, mi Señor Dios, por esa bendición que tenemos de estar en tus caminos, mi Señor Dios. Gracias, Señor, porque somos tan privilegiados, oh Dios, de poder hacer tu obra, de poder sentarnos a tus pies, de poder, Señor, exaltarte y glorificarte, de poder, Señor, aún trabajar en tu obra, mi Dios. Señor, bendice, Señor, este tiempo y que hoy salgamos, Señor, con esa alegría de corazón, porque sabemos, Señor, que tú todavía nos hablas. Señor, ayúdanos a estudiar, Señor, tu palabra esta semana, pero a tener un oído atento para lo que tú quieres hablarnos. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo, de tu Santo Espíritu. Amén.